Hola, para esta noche de Halloween tengo la lectura de un libro y la sección de brujas del libro Monster Manía. Un mundo de brujas. ¿Quién es quién entre las brujas? ¿Quiénes o qué son las brujas? Los antiguos relatos están llenos de estas molestas criaturas. Pueden formular hechizos y maldiciones, cambiar de forma, hacerse invisibles, volar por el cielo y causar terribles tormentas. Tienen poder para hacer daño y poder para curar. Halloween procede de All Hallow Eve, víspera del Día de Todos los Santos. El 31 de octubre es cuando brujas, hadas, fantasmas y otros espíritus están libres para deambular por el mundo humano. Viene del viejo festejo del Samhain, que se celebraba antiguamente para marcar el inicio del invierno. O donde yo vivo, pues el inicio del verano. En Halloween mucha gente se disfraza de bruja con capas y gorros puntiagudos y va de casa en casa a pedir golosinas. No siempre ha sido así. En el pasado la gente temía a las brujas, creían que eran malignas y las perseguían. Miles de personas fueron acusadas de brujería y ejecutadas. Con ese sombrero en punta, la varita, el caldero burbujeante y los gatos negros, tiene que ser una bruja. Brujas buenas y malas. Las narraciones describen varios tipos de bruja. El más común parece ser una mujer con poderes malignos y adversos. Puede ser de cualquier edad, pero si es muy vieja y fea, es una arpía. Pero no todas las brujas eran malas. Por ejemplo, una bruja conocida como mujer sabia o bruja blanca sabía sobre hierbas y pociones y las usaba para curar. Y los demás, brujas mitológicas. Las brujas de los mitos, como Hécate y su hija Circe, cuyas historias narraban los antiguos griegos. Brujas ficticias, brujas inventadas como las famosas tres brujas de la obra de Shakespeare, Macbeth. Hombres astutos, como la mujer sabia se decía que el hombre astuto era un curandero que usaba su magia solo para hacer el bien. La bruja que convertía en cerdos a los hombres. La antigua hechicera griega Circe era joven y hermosa y usaba la magia. Esto era lo que los hombres sabían de ella, y esto era lo que Circe usaba contra los hombres. El barco que llevaba al héroe Ulises pasó ante la isla de Circe de vuelta a Grecia. Cansados y hambrientos tras el largo viaje, sus hombres desembarcaron siguiendo el sonido del melodioso cantar de Circe y, cuando llegaron a su casa, ella les dio de comer. Pero Circe había mezclado en la comida una poción que convirtió a los hombres en cerdos. Tras comer los alimentos envenenados, la poción de Circe surtió su horrible efecto. Ulises, que se salvó por haberse quedado rezagado en el barco, salió a desafiar a Circe. De camino, el dios Hermes le dio una poción para romper los hechizos de Circe. Espada en mano, Ulises amenazó con matarla. A cambio de salvarse, Circe prometió volver a convertir a los cerdos en hombres. Ulises había derrotado el poder del mal y quedó libre para seguir su viaje. La diosa de las brujas. Los antiguos griegos pensaban que la bruja más malévola de todas era Hécate, diosa de la magia. Deambulaba por las noches con un montón de perros infernales de ojos rojos.
Daba tanto miedo que la gente no la llamaba por su nombre y se referían a ella como la que no tiene nombre. Ulises, que se salvó de la magia de Circe, forzó a la bruja a que le devolviera a los hombres su apariencia normal. Y ahí hay una imagen. Perros que aullan. Se decía que Hecate era invisible al ojo humano. Solo los perros podían verla, y cuando se les oía aullar era porque la habían visto. Los poderes de las brujas. Las brujas son criaturas de gran poder. A algunas se las teme porque sus poderes están ligados a las fuerzas del mal. Otras son respetadas por su sabiduría, ya que usan su poder para hacer el bien. Tempestades. Se dice que las tormentas, el mal tiempo y las cosechas perdidas son obras de las brujas. El poder de acabar con las cosechas se denominaba arrasar. La bruja quemaba el cuerpo de un sapo o una serpiente hasta reducirlo a cenizas. Si se esparcía esta ceniza por un campo, nada crecería en él. Pronunciar hechizos. Las brujas son más conocidas por su poder mágico para hacer que pasen cosas buenas o malas. Quizás el uso más obvio de la magia es pronunciar hechizos, palabras secretas que pueden ser orales o escritas. Mientras mezcla la poción, la bruja recita: arde fuego, hierve caldero. Arde fuego, hierve caldero. Con sus gatos negros como compañía, una bruja levanta el vuelo sobre su escoba. El poder de volar. Se dice que las brujas mezclaban pociones mágicas como el ungüento para volar. Mezclaban sangre de murciélago y plantas venenosas hasta convertirlas en grasa de hechicero. Se la frotaban sobre la piel o en las escobas, palas o espaldas de animales. Todo lo que tocaban tenía el poder de volar. Escobas voladoras. En los antiguos cuentos tradicionales, las brujas vuelan por el cielo sobre escobas. Es difícil saber cuándo surgió la idea. Quizás se debió a que, si una mujer salía de casa, dejaba la escoba ante la puerta para avisar de que no estaba. Los supersticiosos imaginaron que usaba la escoba para volar sobre ella. El hombre que voló como una escoba. Se acercaba la noche de Walpurgis, la noche en que todas las brujas de Alemania volaban a Brocken, una alta montaña del norte. Un hombre se jactaba de que si una bruja volaba cerca de él, la derribaría de su escoba. Su anciana vecina le dijo que tuviera cuidado, que una bruja lo podía oír. Él no hizo caso. Llegó la noche de las brujas y el hombre se fue a trabajar. De repente, un enjambre de brujas bajó en picado. Una se le acercó y él intentó derribarla, pero la vieja arpía era demasiado rápida para él. En un instante lo tumbó y se montó sobre él hacia el cielo, como si fuera una escoba. La bruja se sentó en la espalda del hombre y lo llevó a la cima de la montaña. Cuando miró su vieja y arrugada cara, vio que era la bruja. Noche de brujas. En Alemania, Suecia y Finlandia se cree que las brujas están activas la noche del 30 de abril. Es cuando se suben a sus escobas y vuelan a la cima de las montañas para una noche de fiesta y baile, en celebración del inicio del verano. Al día siguiente, cuando el hombre regresó a casa, la vieja vecina lo visitó. La conocía desde hacía años, pero él nunca había reparado mucho en ella hasta entonces.
Te dije que una bruja podría oír tus fanfarronadas, dijo con una risotada. El hombre la miró con atención y se dio cuenta de que era la bruja que había montado sobre él. Su secreto se había descubierto y se la llevaron para castigarla. Gatos y otros sirvientes. Se decía que toda bruja tenía al menos un sirviente o familiar. El diablo se los daba a la bruja o se los llevaba otra bruja. Los familiares tenían forma de animal. Gatos, perros, sapos y búhos eran los sirvientes más comunes, pero incluso una diminuta mosca podía ser ayudante de una bruja. Las brujas trataban a sus sirvientes con gran cuidado, como amadísimas mascotas. Los acogían en sus hogares, los alimentaban y les ponían nombres como tragaldabas. Cada sirviente era un astuto familiar que se deleitaba en seguir las instrucciones de la bruja. Casi siempre le servían de espía y recogía información para las brujas. Aquí una imagen de una bruja que practica la magia mientras su sirviente observa. A cambio de trabajar para la bruja, el sirviente exigía leche o aún mejor sangre. Lo mejor era la de la bruja misma. Ella pinchaba el dedo para que sangrase y el sirviente chupaba la valiosa sangre. A veces succionaba de un sitio determinado y dejaba con ello una marca de bruja que todos podían ver. Gato negro y mala suerte. Los gatos han estado ligados a las brujas durante siglos. Son sus sirvientes más frecuentes. Cuando desaparecen durante horas es porque los han enviado a espiar. Hubo un tiempo en que en Europa se cazaban y mataban los gatos negros porque se creía que eran el mismísimo diablo. Los sirvientes de Elizabeth Clark. Elizabeth Clark fue una mujer inglesa acusada de ser bruja en el siglo XVII. Se decía que vivía con 5 familiares: Holt, un gatito; Hamara, un spaniel gordo y sin patas; Sack and Sugar, un conejo negro; Newis, un turón; Vinegar Tom, una especie de sabueso con patas largas y cabeza de buey. Las brujas de Salem. En la pequeña ciudad de Salem, Estados Unidos, en 1692, un grupo de chicas adolescentes escuchaban a Tituba, una chica esclava de la isla de Barbados. Les contaba historias sobre las creencias de los isleños en el mundo espiritual. Empezaron a leerse la Buenaventura unas a otras y, conforme pasaba el tiempo, las chicas comenzaron a actuar de forma extraña. Salem era una comunidad cristiana muy religiosa y la creencia de las brujas era muy real. Pronto sospecharon que una bruja había tomado el control de las chicas e iniciaron una caza para averiguar quién era. Los juicios de las brujas de Salem se han hecho famosos porque muchas fueron acusadas de brujería. Las chicas podrían haber contado la verdad sobre sus juegos, pero era demasiado tarde. Todo había llegado muy lejos y había cundido el pánico. Las chicas empezaron a decir nombres. Más de 100 personas fueron arrestadas, incluida Tituba. Se celebraron juicios y se ejecutó a 14 mujeres y 12 hombres acusados de brujería. En cuanto a las chicas cuyos juegos llevaron a la mayor caza de bruja de la historia norteamericana, tuvieron que vivir con el secreto. ¿Y Tituba? Le perdonaron la vida, se fue de Salem y nunca más se supo de ella. Los culpables eran colgados por el cuello hasta la muerte. Los fantasmas de Salem. De las 20 personas ejecutadas por brujas, 19 fueron colgadas en Hollow Hill. La víctima número 20 fue lapidada.
Según la leyenda, los fantasmas de las víctimas siguen rondando por este lugar. Las herramientas usadas por las brujas. Según los relatos, las brujas usaban herramientas para hacer su trabajo. Quizás la más obvia era su sirviente. Este familiar, casi siempre un gato, llevaba a cabo las órdenes de la bruja. Varita mágica. Ninguna bruja podía hacerlo sin su varita. Era un bastoncillo de madera de avellano, de unos 45 centímetros de largo. La bruja misma podía haber cortado la vara una noche de luna llena. Luego le daría una forma acabada en punta afilada. Al lanzar sus maleficios movía la varita en el aire, la agarraba con las dos manos como quien reúne energía para hacer los hechizos muy poderosos. La escalera de las brujas. La escalera de las brujas era una cuerda corta con unos nudos. Al recitar el hechizo o mezclar la poción mágica, la bruja ataba y desataba los nudos, escupía en cada nudo para sellarlo. Se creía que cada nudo atrapaba la energía de un hechizo y la única forma de romper el encantamiento era encontrar la cuerda y desatar los nudos. Cuchillo de doble filo. Las brujas usaban también un atame. Era una daga de doble filo con mango negro. No la empleaban para cortar, sino para dirigir el poder mágico, al igual que la varita. El atame o navaja de doble filo era una importante herramienta para la bruja. Libro de hechizos y caldero. Antes de pronunciar un hechizo, la bruja quemaba incienso. Su aroma llenaba la sala y limpiaba el aire. También podía hacer sonar una campana, cuyo sonido ahuyentaba las fuerzas malignas. Luego abría su grimorio, que era el libro de los hechizos y la magia. Recitaba las palabras mágicas, ataba nudos en la escalera de las brujas y mezclaba los ingredientes en el caldero. En El Mago de Oz, 1939, aparecen la bruja malvada del oeste, aquí con Dorothy, y la bruja buena del norte. Un ejército de piedra. Hace mucho tiempo llegó a Inglaterra un gran ejército cuyo líder quería gobernar el país. Mientras avanzaba en su lucha por el territorio, llegó a un lugar llamado Rollray, donde vivía una astuta bruja. Cuando el guerrero le preguntó si alguna vez conquistaría Inglaterra, ella le planteó un desafío. La bruja le dijo que subiera con 7 zancadas a una colina cercana. Si desde allí veía la villa de Long Compton, se convertiría en rey de Inglaterra. A él le pareció una tarea fácil y, al alejarse, gritó: 7 zancadas daré, y rey de Inglaterra seré. El guerrero creyó que el reto de la bruja era fácil, pero la bruja lo había engañado. A la 7ª zancada, otra colina le bloqueó su vista y no vio pueblo alguno. La bruja dijo riendo: como en Long Compton no puedes ver, rey de Inglaterra no vas a ser. Levántate, vara, y erígete roca. Ser rey de Inglaterra no te toca. Piedras tú y tus hombres seréis por truco, y seré yo misma un viejo árbol de saúco. Como no superaron el reto, el guerrero y sus hombres se convirtieron en piedras. El caballero se convirtió en piedra hasta hoy. Esta piedra se conoce como la piedra del rey, y sus hombres son las piedras erguidas que forman el círculo, conocido como las piedras de Rollray, en el condado de Oxfordshire. Piedras con agujeros. Las pequeñas piedras que tienen un agujero se conocen como piedras de bruja. Los supersticiosos los colgaban por toda la casa. Creían que así evitarían que entrase una bruja.
¿Cómo reconocer a una bruja? Uno de los signos más obvios era lo que se llamaba marca de la bruja. Se manifestaba como una mancha, verruga o lunar en la piel. Se decía que era donde los sirvientes de la bruja le chupaban la sangre dejando una marca. La marca de la bruja. Los que tenían dichas marcas hacían todo lo posible por ocultarlas para que no las acusaran de ser brujas. Se las tapaban e incluso se las cortaban, pero esto producía cicatrices que también se consideraban marcas de bruja. Si se acusaba a una persona de tener una marca de bruja, lo siguiente era pincharla con una aguja. Se creía que la marca de la bruja no sangraba. Si no salía sangre, la supuesta bruja iba a juicio. Si salía, la persona era inocente y quedaba libre. Se decía que una marca en la piel, como un lunar, era signo de bruja. Metían a los acusados de brujería bajo el agua unos minutos antes de sacarlos sin aliento. Hundirse o flotar. Flotar o sumergirse era otro método para detectar a una bruja. Ataban a la persona de una forma específica, como del pulgar derecho al dedo gordo del pie izquierdo. La arrojaban a un río o a un lago y, si flotaba, se tomaba como signo de culpabilidad, porque el diablo la habría ayudado a sobrevivir. Si se hundía, era inocente. Si por desgracia la persona inocente no era rescatada a tiempo, se ahogaba. Sal protectora. La sal también se usaba como detector de brujas. Se pensaba que éstas no podían comer cosas saladas. A las personas sospechosas se les daba comida salada y, si enfermaban, es que eran brujas. La vieja bruja del bosque. Hubo una vez un niño y una niña que vivían con su amoroso padre y su malvada madrastra, que intentaba deshacerse de ellos. Un día, ellas les prometió que encontrarían en el bosque a una mujer amable que cuidaría de ellos. Cuando los niños llegaron a la casa de la mujer, encontraron a una bruja mala que los puso a trabajar. Le dio al chico un tamiz y le dijo que trajera agua del pozo. A la chica la mandó a hilar, pero ella no sabía cómo hacerlo. Cuando el chico intentaba llenar el tamiz, el agua se escapaba por los agujeros. Una bandada de pájaros le ofreció ayuda a cambio de pan y le dijo que tapara los agujeros con arcilla. A la niña la salvaron los ratones que, a cambio de comida, hilaron por ella. La bruja quedó encantada. Esa noche los niños huyeron, pero la bruja los persiguió sobre la escoba. Cuando casi los había alcanzado, la niña se dio la vuelta y le arrojó un peine. Cuando el peine tocó el suelo, sus púas se convirtieron en árboles que crecieron tan enredados y retorcidos que la bruja no pudo sortearlos con su escoba. Los niños se escaparon. Los sombreros de la bruja. Los dibujos de brujas suelen mostrarlas con sombreros altos y puntiagudos, de ala ancha. Se creen que los artistas victorianos inventaron este sombrero para que los niños distinguieran quién era la bruja en las ilustraciones. El peine se convirtió en un bosque enredado que la bruja no pudo atravesar. A la casa de las brujas. Desde 1450 a 1650 aproximadamente, la búsqueda de brujas fue muy importante en Europa. En esa época, la creencia en lo sobrenatural alcanzó su punto álgido. La guía para detectar brujas. En 1487 se editó en Alemania un libro llamado Malleus Maleficarum, que significa el martillo de las brujas. Se tradujo a muchas lenguas y se convirtió en éxito de ventas que describía cómo trabajaban las brujas, cómo reconocerlas y cómo castigarlas. Sirvió para acorralar a miles de personas que fueron a juicio acusadas de brujería. El martillo de las brujas fue una guía que usaron los buscadores de brujas durante cientos de años.
Cazador general de brujas. La práctica de buscar brujas fue especialmente fuerte en Alemania, pero a mediados del siglo XVII se extendió a Inglaterra. Un hombre llamado Matthew Hopkins comenzó a llamarse cazador general de brujas. Decía tener una lista de todas las brujas de Inglaterra. Ninguna mujer estaba segura con su casa de brujas. Las torturaba y las sumergía en agua para ver si flotaban o se hundían. Sin embargo, su buena fortuna acabó de pronto en 1646, cuando se le criticó por sus crueles métodos y por cobrar demasiado. Matthew Hopkins, el cazador de brujas más célebre de Inglaterra. Botellas de brujas. Los supersticiosos hacían cosas extrañísimas para protegerse de las brujas. Por ejemplo, llenaban botellas de cerámica con orina humana, pelo, trozos de uñas y trozos de hierro. Luego enterraban estas botellas de brujas en el suelo, donde tenían el poder de romper maldiciones. La bruja del barco de piedra. Hace mucho tiempo el rey Sigurd navegaba con su reina y su hijo bebé. Mientras Sigurd descansaba bajo cubierta, un barco extraño se acercó a la nave. El barco estaba hecho de piedra y lo remaba una fea bruja. Esta le arrancó la ropa a la reina y se la puso. Al hacerlo, sus arrugas desaparecieron, su nariz se hizo recta y tomó forma humana. Metió a la reina en el barco de piedra y pronunció un hechizo para que desapareciera en el frío y oscuro inframundo. La bruja subió al barco y, sin que lo supiera el rey Sigurd, ocupó el lugar de la reina. Poco después, el rey Sigurd notó que la reina se había vuelto terca e irritable. Un día lo visitó una mujer vestida de blanco que apareció atravesando el suelo, con una cadena atada a la cintura. La mujer blanca acunaba a un bebé con ternura, y el rey supo que era su verdadera esposa. Con su espada cortó la cadena que la aprisionaba. Libre del hechizo, la reina le contó todo a Sigurd. Sigurd liberó a la reina del hechizo y fue tras la malvada bruja. Tiempo brujeril. Se decía que las brujas controlaban el tiempo, causaban tormentas en el mar al verter el contenido de sus calderos en el agua y hundían barcos arrojándoles relámpagos. Atrapaban el viento en nudos que ataban en cuerdas y creaban tormentas desatándolos para soltar la energía. Sigurd metió a la bruja en un saco. Le arrojaron piedras hasta que murió. Despedazaron su cuerpo y esparcieron los trozos por los 4 rincones del reino. Ya no podría hacerle daño a nadie más. Castigos para las brujas. Los acusados de brujería eran torturados para forzarlos a admitir que eran brujos o brujas. Tortura. Los acusados eran azotados o estirados en el potro hasta que sentían que les iban a arrancar los brazos y las piernas. Les colocaban los pulgares en unos tornillos que los aplastaban y cuando los apretaban el dolor llegaba al hueso. A veces se usaba la cuna de la bruja. Metían a la persona en un saco que se ataba a la rama de un árbol. Luego la columpiaban y le daban vueltas. La persona se mareaba y sentía náuseas. Toda forma de tortura acababa solo cuando se confesaba la brujería. Sin dormir. Matthew Hopkins, el cazador general de brujas de Inglaterra, mantenía a sus víctimas despiertas durante días. Si se empezaban a dormir, sus guardias las despertaban. Cuando las víctimas no podían soportarlo más, confesaban ser brujas. Se pide a una mujer acusada de brujería que firme una confesión en la que admite su culpa. Juicio y sentencia. Una vez que las víctimas habían sido forzadas a confesar, se celebraba el juicio. Normalmente se las sentenciaba a muerte y se las ejecutaba. En algunos casos las quemaban vivas, en otros las estrangulaban y quemaban sus cuerpos hasta reducirlos a cenizas.
En Europa, durante la Edad Media, el miedo a las brujas era tan grande que miles de personas fueron sentenciadas a muerte. Herraduras. En el pasado se colgaban herraduras con las puertas hacia abajo en las casas para que las brujas y otras formas del mal quedaran siempre fuera. Recuerdo que en mi casa siempre sobre las puertas había herraduras. Alejar malas vibras o alejar el mal, es lo que decían, no necesariamente a las brujas. Aquí hay una cronología sobre brujas. 1275. Una mujer de Francia, Hugues de Pagnol, fue la primera persona quemada por bruja. 1280. Aparecen las primeras imágenes de brujas sobre escobas voladoras. 1300 a 1330. Empiezan los juicios de brujas en Europa. 1435 a 1450. Empiezan las primeras casas de brujas importantes en muchos países europeos. 1487. Se publica un tratado llamado Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que describía cómo cazar y destruir brujas. 1550 a 1650. Fueron los tiempos de quema, cuando los juicios y las ejecuciones de brujas alcanzaron su culmen, especialmente en Francia, Alemania y Suiza. 1583. Más de 100 personas fueron quemadas por brujería en 3 meses en Osnabrück, Alemania. 1645. En Inglaterra, Elizabeth Clark fue la primera persona acusada de brujería por el cazador general de brujas Matthew Hopkins. 1684. Alice Molan fue la última persona ejecutada en Inglaterra por brujería. 1692. 20 personas fueron ejecutadas por brujería en Salem, Massachusetts, Estados Unidos. 1745. El padre Luis de Varas fue la última persona ejecutada por brujería en Francia. 1775. Ana María Wilhelm fue la última persona ejecutada por brujería en Alemania. 1792. Polonia fue el último país de Europa donde se ejecutó a una persona por bruja. 1997. Se publica Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer libro de la serie. Y aquí hay otras cronologías, glosarios de vampiros, fantasmas y hombres lobos, que este libro también cuenta de ellas. Y esto sería todo por esta noche.